tema 11.3, que se titula La oposición a la dictadura, principales grupos y evolución en el tiempo, la crisis del franquismo desde 1973 a la muerte de Franco. Por lo tanto, tiene dos partes. La primera parte será la oposición a la dictadura y la segunda parte serán los últimos años del franquismo. En este vídeo vamos a ver solamente la primera parte. Los organismos, el organismo encargado de vigilar la oposición al franquismo era el TOP. El TOP es el Tribunal de Orden Público, que se basaba en la Ley de Responsabilidades Políticas promulgada por Franco en enero de 1939, por lo tanto antes de que terminara la Guerra Civil. A través de la Ley de Responsabilidades Políticas, el TOP juzgaba a los presos políticos, a los medios de comunicación, establecía la censura y marginaba a los represaliados y enemigos políticos que en los primeros años del franquismo no eran tolerados. Respecto al tiempo, vamos a dividirlo en dos partes. En una primera parte, donde son los derrotados en la guerra los que hacen una oposición más directa, y en una segunda parte, a partir de 1959, cuando empieza a surgir la oposición desde dentro. El primer grupo que se opone al franquismo van a ser los monárquicos, encabezados por don Juan de Borbón. Es el rey de España en el exilio, ya que su padre, Alfonso XIII, había muerto. En un principio tuvo un intento de acercamiento al régimen, pero ese intento acabó con el Manifiesto de Lausana en 1945, coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando don Juan de Borbón le proponía a Franco una monarquía constitucional para España, que obviamente fue rechazada. Sin embargo, los grupos más importantes o la oposición más importante en este momento viene dada por los maquis. Los maquis son grupos de guerrilleros que llevan a cabo una lucha armada contra las fuerzas de orden público que ejercen principalmente desde los montes. Gran parte de la población civil les apoya y están organizados por el Partido Comunista de España. Su intento más importante fue la ocupación de España, entrar en España en 1944 a través del Valle de Arán. Fijaros que coincide con el final de la Segunda Guerra Mundial. Es el momento en que el eje está siendo derrotado y el objetivo de los comunistas era establecer otro frente de batalla de la Segunda Guerra Mundial en España. Sin embargo, este movimiento fracasa y a partir de ese momento los maquis se limitan simplemente a actuar en zonas montañosas, los puntos en rojo que tenéis en el mapa, pero bueno, estos intentos fueron un fracaso. Fueron capturados o fueron muertos o se fueron al exilio. Un ejemplo de la lucha de los maquis lo tenéis en una película que muchos conocéis, es El laberinto del fauno. Bueno, pues cuenta la resistencia de un grupo de estos maquis, podéis verla. A finales de este primer franquismo empiezan las primeras huelgas a partir de 1955, como la del los tranvías de Barcelona o los conflictos universitarios. Sin embargo, los movimientos de oposición se van a incrementar considerablemente a partir de 1959, que es cuando España empieza a cambiar. Esa oposición va a ser llevada a cabo desde diferentes grupos. Vamos a ir viéndolos de uno en uno. El primer grupo sería lo que llamaríamos la oposición social. Esa oposición social está encabezada por los obreros. Os recuerdo que ya están empezando a nacer las primeras industrias y esos obreros montan huelgas coordinadas por algunos sindicatos como USO, UGT o el más importante, que sería Comisiones Obreras, desde el año 62, con su líder Marcelino Camacho, que es el que tenéis en la fotografía de abajo a la derecha, el que está en el centro de pie. Comisiones Obreras fue el sindicato más activo en esta última parte del franquismo. Otro tipo de oposición fue la encabezada por los universitarios. Los universitarios piden democracia y se organizan en torno al Frente de Liberación Popular, conocido popularmente como Felipe por sus siglas. Estos grupos, el Felipe, organizaba protestas que se fueron radicalizando a partir de 1965, cuando una serie de catedráticos fueron expulsados de sus cátedras. Y bueno, estas movilizaciones se incrementaron como consecuencia del Mayo francés de 1968 y fueron muchísimo más radicales a partir de 1969.
Otro grupo fue la Iglesia. A pesar de que España tenía un régimen nacional católico, como sabéis, la reunión del Concilio Vaticano II en Roma en los años 60 supone un distanciamiento del régimen franquista. Ese distanciamiento dentro de la Iglesia española está encabezado por Monseñor Enrique Tarancón, que es el cardenal primado de España, y también se oponen al franquismo los curas vascos y catalanes, que se van a unir a partidos nacionalistas. Otro sector dentro de la Iglesia importante van a ser los denominados curas rojos. Los curas rojos son sacerdotes que están en la calle y que comparten con la población sus problemas y sus dificultades. Sin embargo, la oposición más importante va a ser la oposición política. La vamos a dividir en dos grupos. Primero vamos a hablar de la oposición moderada. La oposición moderada la vamos a subdividir también en dos grupos. La primera casi desde dentro del franquismo, con lo que Franco va a llamar el contubernio de Múnich. Os recuerdo que España ha solicitado la entrada en la Comunidad Económica Europea y un grupo de políticos moderados españoles, entre ellos Gil Robles, se desplazan a Múnich pidiendo a la Comunidad Económica que no permita la entrada de España hasta que se democratice. Eso va a suponer que en España se empiezan a convocar manifestaciones en apoyo al franquismo, en apoyo al régimen y bueno, en contra del contubernio de Múnich, pidiendo represalias para los asistentes a esta cita. Otra de las oposiciones políticas sería la tradicional, es decir, los que siempre se han opuesto al franquismo. Empezamos por el Partido Comunista, que está en el exilio y está liderado en este momento por Santiago Carrillo, y monta un grupo que se llama la Junta Democrática en el año 74, ya viendo que se acercaba el franquismo al final. Ese grupo trata de entrar en España y trata, bueno, pues de democratizar España. Lo mismo hace el PSOE en el Congreso de Suresnes, en Francia, donde un joven, Felipe González, es nombrado secretario general del PSOE. Felipe González vivía en España en la clandestinidad. El PSOE monta otro grupo de acción que se llama la Plataforma de Convergencia Democrática, al año siguiente, en el año 75. Ese mismo año, en octubre, con Franco ya muy enfermo, empiezan las conversaciones entre los dos grupos. Bueno, pues tienen un frente común para unificar, digamos, su lucha. Las peticiones van a ser la libertad de los presos políticos, el ejercicio de los derechos humanos, el que se impongan en España libertades políticas o la ruptura de la dictadura a través de la democracia. En marzo de 1976, con Franco, el dictador, ya muerto, ambas se unen en la Coordinación Democrática, que popularmente va a ser conocida como la Plata Junta, que va a ser el órgano encargado de luchar por la democracia. Dentro de la oposición política también tenéis a los partidos nacionalistas moderados, que van a ser en el País Vasco el Partido Nacionalista Vasco y en Cataluña dos partidos. Uno tradicional, Esquerra Republicana de Cataluña, que recordáis de la época de la República, y otro nuevo, que es Convergencia Democrática de Cataluña, encabezado por Jordi Pujol, que lo tenéis ahí abajo en ese recorte de periódico. El ejército también se va a oponer a través de la UMD, Unión Militar Democrática. Son jóvenes militares, jóvenes oficiales, que piden la democracia para España. Y por último tenemos a la oposición más dura, la oposición más radical, que serían los terroristas, los grupos terroristas asociados a la extrema izquierda, algunos de ellos de carácter nacionalista, como ETA, que os suena a todos, y que tenéis ahí. Van a ser tres grupos. El primero de ellos, ETA. ETA significa Euskadi Ta Askatasuna, que traducido al castellano sería Tierra Vasca y Libertad. Va a hacer una lucha armada a través de un montón de atentados. Otros dos grupos, no tan importantes como ETA, en nuestros días menos reconocidos, pero muy sangrientos en esa época, fueron el FRAP, que es el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, y el GRAPO, que es el Grupo Revolucionario Antifascista 1 de octubre. Y con esto hemos acabado la primera parte, que sería